Hola, qué gusto arrancar con este análisis. Hoy vamos a armar algo fundamental, el plano de seguridad definitivo para sus proyectos integradores de aplicaciones móviles. Ya saben, a veces entre tanto código, el diseño de la interfaz y esos litros de café necesarios para llegar vivos a las entregas, la seguridad termina pareciendo un problema para el yo del futuro. Pero bueno, vamos a ver que necesitamos cambiar ese chip hoy mismo. Y justo al empezar cualquier desarrollo, surge la gran pregunta, esa que nos hace sudar frío. ¿Es la aplicación verdaderamente segura? Es súper fácil caer en la trampa de pensar que la seguridad es como una capa de pintura que le ponemos al final. Pero la realidad de cómo operan las apps hoy en día nos dice otra cosa. Si la seguridad no está en el ADN mismo de la arquitectura, el proyecto simplemente no está terminado. De hecho, es más bien una bomba de tiempo. Para poner esto en perspectiva y entender por qué los profesores y las rúbricas exigen una arquitectura tan estricta, escuchen este dato de IBM. 4.45 millones de dólares. Ese es el costo promedio global de una brecha de datos en la actualidad. Una locura. Estamos hablando de las apuestas masivas del mundo real. Este proyecto integrador no es solo un trámite para graduarse, es la preparación directa para un mercado donde un solo error en el código puede costar millones, hundir la reputación de la empresa y traer problemas legales gigantescos. Entonces, para evitar esos dolores de cabeza, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, los fundamentos de seguridad. Luego pasaremos al ecosistema de amenazas, seguido de las vulnerabilidades tecnológicas y ambientales. Después, nos meteremos con el eslabón humano y cerraremos con la defensa proactiva y el modelo Zero Trust. ¡Arranquemos! Punto número 1. Los fundamentos de seguridad, los cimientos de nuestra arquitectura. Antes de siquiera pensar en tirar la primera línea de código, hay que tener clarísima una distinción. Proteger una app significa cuidar absolutamente todo el entorno. Por un lado, la ciberseguridad se encarga de lo digital, ¿verdad? El cifrado, los firewalls, cazar esos bugs en el software. Pero la seguridad de la información es el paraguas completo e incluye hasta la seguridad física. Porque, a ver, si alguien entra caminando al centro de datos y se lleva el servidor bajo el brazo, de nada sirvió tener el código más limpio e impenetrable del mundo. Y justo ahí es donde brilla la famosa tríada CIA. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Tómenla como su lista de verificación definitiva. La confidencialidad es asegurarse de que solo los usuarios correctos vean datos sensibles, usando cosas como autenticación multifactor. La integridad significa que la información no se altere en el camino, y para eso aplicamos funciones hash. Finalmente, la disponibilidad garantiza que la app no se caiga cuando más se necesita, mediante respaldos y redundancia. Cada decisión técnica que tomen tiene que mantener estos tres pilares en perfecto equilibrio. Pasamos al punto número 2, el ecosistema de amenazas. Básicamente, ¿quién está intentando romper lo que construimos? Resulta súper revelador comparar a nuestros posibles atacantes. Normalmente pensamos en el clásico ciberdelincuente, ese perfil de película que busca dinero y opera desde las sombras. Pero hay otra amenaza tremenda que suele pasar por debajo del radar: el atacante interno. Y siendo honestos, este actor interno no tiene que ser un espía corporativo súper sofisticado. A veces es un propio compañero de equipo que, apurado un viernes por la tarde, dejó los permisos de la base de datos abiertos al público. Las superdefensas que bloquean a un hacker externo muchas veces no hacen nada contra alguien que ya está sentado en la misma red de la oficina. Además, en el mundo de las aplicaciones móviles, el terreno de juego cambia por completo. Sus usuarios van a abrir la app en la cafetería, en el aeropuerto, colgados de redes Wi-Fi públicas totalmente inseguras. Y eso convierte a los ataques de hombre en el medio en un peligro gigante. Con conocimientos técnicos básicos, un atacante puede levantar una red falsa y sentarse a interceptar en silencio cada paquete de datos que viaja entre la aplicación y el servidor. Es como si alguien estuviera leyendo su correo antes de entregarlo. Y eso nos lleva al punto 3, las vulnerabilidades tecnológicas y ambientales, es decir, las fallas estructurales del sistema. Entender realmente de dónde nace un riesgo les va a cambiar la perspectiva. Ojo con esto. Por un lado está la amenaza, que es el hacker, el malware o está un desastre natural. Eso es externo, no lo podemos controlar. Pero por otro lado está la vulnerabilidad, que es el fallo en nuestro propio diseño o código. El riesgo, la brecha real, ocurre únicamente cuando esa amenaza logra explotar la vulnerabilidad que dejamos abierta.
La buena noticia es que aquí es donde tenemos el control total. Podemos cerrar esas puertas desde la programación. Y hablando de dejar puertas abiertas, el backend suele ser el blanco favorito. Si están desarrollando bases de datos y APIs, tienen que tatuarse la lista del OWASP Top 10. Por ejemplo, si olvidan validar los datos que ingrese el usuario, están invitando a una inyección SQL. En segundos, alguien podría extraer datos de sus clientes o borrar la base de datos completa. ¿O qué tal el cross-site scripting, que permite meter scripts maliciosos y robarse las sesiones? En serio, la regla de oro aquí es programar a la defensiva, desconfiando de cualquier dato externo. Avanzamos al punto 4, el eslabón humano, o como me gusta llamarlo, el factor totalmente impredecible. Fíjense en este dato del último informe de Verizon, que de verdad deja pensando. El 74% de todas las brechas de seguridad involucran a seres humanos. O sea, pueden romperse la cabeza construyendo un backend estilo fortaleza militar, con el mejor cifrado del mercado. Pero todo ese esfuerzo se va a la basura si la interfaz de la app no evita que los propios usuarios regalen sus contraseñas por un simple despiste. Los ciberdelincuentes saben que es infinitamente más fácil manipular a una persona que hackear un servidor bien configurado. Son maestros en usar la ingeniería social, explotando emociones humanas básicas como el miedo, la curiosidad o el sentido de urgencia mediante phishing y cuentos súper elaborados. Su reto como desarrolladores: diseñar interfaces y flujos de usuario que no solo sean funcionales y bonitos, sino que eduquen, que detecten comportamientos extraños y que protejan a las personas de estas trampas psicológicas. Y finalmente llegamos al punto 5, la defensa proactiva y el famoso modelo Zero Trust. La época de sentarse a esperar el ataque para reaccionar ya pasó a la historia. Lo de hoy es la defensa proactiva apoyada en 4 pilares de acero. Tecnología robusta como firewalls, procesos claros como tener un plan para instalar parches rápidamente, personas con concientización constante y cumplimiento para no meternos en problemas con las leyes de privacidad de datos. Es un engranaje donde si falla una pieza, falla todo. Y si revisamos las tendencias más fuertes en la industria, hay un concepto que brilla por encima de todos: la arquitectura Zero Trust o cero confianza. Antes, la regla era confiar en todo lo que ya estuviera adentro de la red de la empresa. Cero confianza tira eso a la basura. Su filosofía es literal: nunca confíes, siempre verifica. Obliga a que la aplicación autentique y valide continuamente cada intento de acceso, sin importar de dónde venga o quién lo pida. Integrar esto es, hoy por hoy, el estándar de oro en cualquier proyecto en el mundo real. Ya acercándonos a la recta final de su proyecto integrador, quiero que se queden con esto en mente. La ciberseguridad no es una meta a la que uno llega, corta la cinta y listo. Es un proceso continuo. Aplicar seguridad no es marcar una casilla en un formulario justo antes de presentar la app. Es un compromiso permanente. Hay que monitorear, encontrar bugs, lanzar parches y evolucionar a la par de las amenazas, porque créanme, los malos nunca descansan. Así que los dejo con este gran reto personal. ¿Qué tan resiliente es la arquitectura de ese proyecto en el que están trabajando frente a las amenazas que ni siquiera conocemos todavía? Este no es el momento de solo entregar una tarea para aprobar una materia. Es el momento de pensar como verdaderos arquitectos de software de clase mundial. Vayan, revisen ese código y pongan estos conceptos directamente en el núcleo de su aplicación. Tienen las herramientas para construir un ecosistema digital increíblemente sólido. Ha sido un gusto inmenso acompañarlos en este recorrido. Muchísimo éxito con esos desarrollos.